Nunca imaginé que las mismas manos que construyeron cada pared de esta casa serían las que tocarían la puerta pidiendo permiso para entrar. Nunca pensé que los ojos que vieron crecer a sus hijos en estos pasillos terminarían llorando en silencio, porque ya no había un rincón donde descansar. Esta es mi historia. La historia de cómo me convertí en un extraño en mi propio hogar. Me llamo Roberto. Tengo 78 años. Y hoy voy a contarte algo que jamás creí que me sucedería. Voy a compartir contigo el día más doloroso de mi existencia. El día en que descubrí que en la casa que construí con mis propias manos ya no quedaba lugar para mí. Sí, ¿alguna vez has sentido que no perteneces a ningún lado? Si has experimentado el rechazo de quienes más amas, o si simplemente quieres entender el valor de la familia antes de que sea demasiado tarde, te ruego que leas mi historia hasta el final. No es solo mi relato, es una advertencia, una lección y quizás una oportunidad para que no cometas los mismos errores que mis hijos cometieron conmigo. Quédate hasta el último capítulo, porque lo que descubrí al final cambió todo. No te arrepentirás de conocer esta verdad que podría salvar a tu propia familia. La casa de mis sueños. Recuerdo perfectamente el día en que puse la primera piedra de esta casa. Tenía apenas 32 años y mis manos estaban callosas del trabajo duro en la construcción. Mi esposa Elena estaba embarazada de nuestro primer hijo y yo había prometido darle un hogar donde nuestra familia pudiera crecer con dignidad y amor. Cada ladrillo que coloqué llevaba impreso un sueño, una esperanza, una promesa de futuro. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche, combinando mi empleo en la obra con la construcción de nuestra casa. Los vecinos me veían mezclar cemento bajo el sol abrasador, y algunos se burlaban diciéndome que era un loco por intentar construir una casa tan grande. Es demasiado ambiciosa para un obrero, me decían, pero yo sabía lo que hacía. Esta casa no era solo para Elena y para mí, era para los hijos que tendríamos, para los nietos que algún día llegarían. En Elena me traía agua fresca cada tarde y se sentaba a mi lado sobre los montones de arena. Me contaba cómo imaginaba cada habitación, cómo decoraríamos la sala, dónde pondríamos el árbol de Navidad. Sus ojos brillaban con ilusión, y esa luz me daba fuerzas para seguir adelante cuando mi cuerpo pedía descanso. Éramos un equipo, dos soñadores construyendo su paraíso ladrillo por ladrillo. Tardé 3 años en terminarla. 3 años de sacrificio, de noches sin dormir, de dedos sangrantes y espalda adolorida. Pero cuando finalmente pusimos el último techo y pintamos la última pared, sentí que había conquistado el mundo. Teníamos 4 habitaciones amplias, una sala espaciosa, una cocina donde cabía toda la familia y un jardín donde imaginaba a mis hijos jugando al fútbol. El día que nos mudamos fue el más feliz de mi vida. Elena había dado a luz a nuestro hijo Miguel apenas un mes antes, y entramos a nuestra nueva casa como una familia completa. Recuerdo que besé el marco de la puerta principal y susurré: en esta casa nos protegerá siempre. Nunca imaginé cuán equivocado estaba. Nunca pensé que esas mismas paredes que levanté con amor un día me harían sentir como un intruso en aquellos primeros años. La casa estaba llena de vida. Miguel corría por los pasillos con sus piececitos descalzos, y pronto llegaron sus hermanos en Carmen, y después Luis en 3 hijos hermosos que llenaron cada rincón con risas, gritos, travesuras y amor. Yo trabajaba incansablemente para mantenerlos, pero cada sacrificio valía la pena. Cuando llegaba a casa y los veía corriendo hacia mí gritando: «¡Papá!». Los domingos reuníamos a toda la familia para comer en el jardín. Mi madre venía con sus tamales, mis hermanos traían a sus hijos, y la casa se transformaba en un paraíso de voces, música y alegría. Elena preparaba su pollo guisado famoso, y todos nos sentábamos alrededor de la mesa larga que yo mismo había construido. «Esta es la vida que siempre soñé», le decía Elena mientras veía a nuestros hijos jugar con sus primos. En cada rincón de esta casa tiene una historia. La marca en la pared de la cocina donde Miguel medía su altura cada cumpleaños. La ventana de la sala donde Carmen se sentaba a leer sus cuentos de princesas. El árbol del jardín que planté cuando nació Luis y que creció junto a él. Cada espacio estaba impregnado de memorias, de momentos que construyeron nuestra historia familiar. Pasaron los años y los niños crecieron. Los vi convertirse en adolescentes, luego en jóvenes adultos.
Miguel estudió ingeniería, Carmen se hizo abogada y Luis se dedicó a los negocios. Yo estaba tan orgulloso de ellos, de todo lo que habían logrado. Siempre les decía, esta casa es de ustedes. Aquí siempre tendrán un hogar. Pensaba que esas palabras eran un regalo, una seguridad. No sabía que estaba cavando mi propia tumba. Elena enfermó cuando yo tenía 65 años. El cáncer se la llevó en solo 6 meses y mi mundo se derrumbó. Los niños vinieron al funeral, lloraron, me abrazaron, prometieron cuidarme. Durante las primeras semanas estuvieron presentes, pero poco a poco las visitas se espaciaron. Cada uno tenía su propia vida, sus propios problemas, sus propias familias. Yo lo entendía. O al menos eso me decía a mí mismo para no sentirme abandonado. Me quedé solo en esta casa enorme, rodeado de recuerdos y silencio. Cada noche cenaba en la cocina mirando la silla vacía de Elena, escuchando el eco de mi propia respiración. La casa que una vez estuvo llena de vida, ahora parecía un mausoleo. Pero aún la amaba, aún la cuidaba como el primer día. Regaba el jardín, limpiaba cada habitación, mantenía todo en orden, porque esta era mi casa, mi refugio, mi legado. Entonces llegó ese maldito día. El día que cambió todo. El día en que mis hijos tocaron la puerta de mi casa, con una noticia que me destrozaría el alma. Pero aún no estoy listo para contarte eso. Primero necesitas entender quién era yo, qué había construido, cuánto había amado. Solo así comprenderás la magnitud de la traición que estaba por vivir. Las primeras señales. Todo comenzó de manera sutil. Tan sutil, que al principio no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Miguel empezó a visitarme más seguido, pero sus visitas eran diferentes. Ya no venía a tomar café y conversar como antes. Llegaba con su esposa Mónica, y ambos recorrían la casa con miradas que no lograba descifrar. Miraban las paredes, medían espacios con los ojos, susurraban entre ellos. Papá, esta casa es demasiado grande para ti solo, me dijo Miguel un día mientras caminábamos por el jardín. Sus palabras sonaban a preocupación, pero había algo más en su tono, algo que me hacía sentir incómodo. Estoy bien, hijo, le respondí. Tu madre y yo construimos esta casa para toda la familia. Aquí están todos los recuerdos. Él asintió, pero noté que apretaba los labios como si quisiera decir algo más, y se contuvieran. Carmen comenzó a llamarme por teléfono, con más frecuencia. Papá, ¿has pensado en mudarte a un lugar más pequeño? Un departamento sería más fácil de mantener. Yo me reía y le decía que estaba loco si pensaba que iba a abandonar la casa que construí con mis propias manos. Además, le recordaba, ustedes crecieron aquí. Esta es la casa de la familia. Ella suspiraba del otro lado de la línea, y yo sentía que había algo que no me estaba diciendo. Luis fue el más directo de los tres. Vino un sábado por la tarde y se sentó conmigo en el porche. Papá, tenemos que hablar sobre tu futuro, me dijo con esa voz seria que usaba para sus negocios. Le pregunté confundido. Tienes 78 años, papá. No puedes seguir viviendo solo en esta casa tan grande. ¿Qué pasa si te caes y nadie está aquí para ayudarte? ¿Qué pasa si te enfermas? Sus palabras tenían sentido, pero algo en mi interior me gritaba que esto no era solo preocupación. Empecé a notar que mis hijos coordinaban sus visitas. Vinny en llantos, los tres con sus respectivas familias, y se quedaban conversando en voz baja en la cocina mientras yo veía televisión en la sala. Cuando entraba, se callaban abruptamente y me sonreían con esas sonrisas forzadas que un padre siempre reconoce. ¿De qué hablan?, les preguntaba. De nada, papá. Cosas de trabajo, me respondían. En una tarde encontré a Mónica, la esposa de Miguel, tomando fotografías de las habitaciones con su teléfono. ¿Qué haces?, le pregunté sorprendido. Ella se sobresaltó y casi dejó caer el teléfono. Don Roberto, solo estaba admirando lo hermosa que es esta casa. Quería mostrarle a una amiga. Su explicación sonaba falsa, pero yo no quería causar problema. Asentí y seguí mi camino. Aunque un nudo comenzaba a formarse en mi estómago en los domingos, familiares que tanto disfrutábamos se volvieron tensos. Mis hijos ya no venían con la misma alegría de antes. Llegaban, comían rápido y se iban con excusas de compromisos y trabajos pendientes. Sus hijos, mis nietos, ya casi no jugaban en el jardín.
Se quedaban pegados a sus teléfonos, aburridos, como si estar en casa del abuelo fuera una obligación y no un placer. Una noche, después de que todos se fueron, encontré un sobre en la mesa del comedor. Era de una empresa de bienes raíces. Lo abrí con manos temblorosas y vi que era una tasación de mi casa. Alguien había solicitado que evaluaran cuánto valía la propiedad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué alguien querría saber cuánto vale mi casa? ¿Por qué no me habían consultado? Al día siguiente llamé a Miguel y le pregunté directamente: Hijo, encontré una tasación de la casa. ¿Sabes algo de esto? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Papá, necesitamos hablar. Mañana voy para allá con Carmen y Luisa. Es importante. Su tono era grave y esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama imaginando 1000 escenarios, pero ninguno se acercaba a la pesadilla que estaba por vivir. Comencé a prestar más atención a todo. Noté que mis hijos revisaban los documentos de la casa cuando pensaban que yo no los veía. Escuché conversaciones telefónicas donde mencionaban la propiedad, el valor del terreno, las oportunidades. Cada palabra era como una puñalada. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué me excluían de estas conversaciones si se trataba de mi casa? El jardín que tanto amaba comenzó a descuidarse. Ya no tenía las mismas fuerzas para mantenerlo como antes, y mis hijos nunca ofrecían ayuda. Las plantas que Elena había sembrado con tanto amor empezaban a marchitarse, y eso me dolía más que cualquier dolor físico. Sentía que no solo estaba perdiendo fuerzas, estaba perdiendo el control de mi propia vida, de mi propio hogar. La noche antes de la reunión familiar que Miguel había convocado, salí al jardín y me senté en el mismo lugar donde Elena solía sentarse. Miré la casa bajo la luz de la luna, esta casa que representaba toda mi vida, todo mi esfuerzo, todo mi amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. En mi corazón sabía que algo terrible estaba por suceder, pero jamás imaginé cuán profundo sería el dolor que estaba por experimentar. La reunión familiar ese domingo llegó más rápido de lo que hubiera querido. Me levanté temprano, como siempre, y preparé café para todos. Limpié la casa hasta dejarla impecable, como si, de alguna manera, mantener todo en orden pudiera protegerme de lo que estaba por venir. Mis manos temblaban mientras acomodaba las tazas en la mesa, y un sudor frío recorría mi espalda a pesar de que la mañana estaba fresca. A Miguel llegó primero con Mónica. Venían serios, demasiado serios para un domingo familiar. Detrás de ellos llegaron Carmen con su esposo Javier, y finalmente Luis con su novia Andrea. Todos se sentaron alrededor de la mesa del comedor, esa misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas felices. Pero hoy el ambiente era completamente diferente. El aire estaba cargado de tensión. Papá, siéntate por favor, me dijo Miguel con una voz que intentaba sonar suave, pero que salía temblorosa. Me senté en la cabecera de la mesa, mi lugar de siempre, el lugar desde donde había presidido tantas cenas navideñas, tantos cumpleaños, tantas celebraciones. Carmen no podía mirarme a los ojos, y Luis jugaba nerviosamente con un bolígrafo entre sus dedos. Hemos estado hablando mucho sobre tu situación, papá, comenzó Miguel. Los tres estamos muy preocupados por ti. Yo los miraba sin entender. Mi situación. ¿Qué situación? Estaba bien, un poco solo quizás, pero bien. No entiendo de qué hablan, les dije tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía desbocado en mi pecho. Carmen finalmente habló, y sus palabras fueron como cuchillos. Pa, esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla como antes. El jardín está descuidado. Algunas reparaciones necesitan hacerse. Y tú, ya no tienes la edad ni la salud para encargarte de todo. Cada palabra era verdad, pero la forma en que lo decía sonaba como si yo fuera una carga, un problema que necesitaba solucionarse. Hemos encontrado una residencia preciosa para personas mayores, continuó Luis. Tiene enfermeras las 24 horas, actividades, un comedor comunitario. Estarías muy bien ahí, papá. Harías amigos, tendrías compañía, una residencia. Querían meterme en una residencia. Mi respiración se aceleró y sentí que las paredes comenzaban a cerrarse sobre mí. Esto no podía estar sucediendo. ¿Y esta casa? Miguel hizo una pausa mirando a sus hermanos como buscando apoyo.
Esta casa es muy valiosa, papá. El terreno vale mucho dinero. Podríamos venderla y con ese dinero pagar la residencia, asegurar tu futuro e incluso quedaría algo para nosotros, para ayudarnos con nuestras propias familias. Ahí estaba. La verdad desnuda, querían mi casa, querían venderla. Me puse de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás con un ruido sordo. ¿Vender mi casa? Mi voz salió como un rugido que ni yo mismo reconocí. La casa que construí con mis propias manos, la casa donde nacieron ustedes, donde crecieron, donde su madre pasó sus últimos días. A las lágrimas comenzaban a nublar mi visión, pero no quería llorar, no frente a ellos, no en ese momento. Papá, por favor, cálmate, dijo Carmen, poniéndose de pie y extendiendo su mano hacia mí. No es que queramos hacerte daño, es lo mejor para todos. Tú estarás mejor cuidado. Y nosotros también tenemos necesidades. Miguel necesita dinero para el negocio. Yo tengo deudas de la universidad de mis hijos. Luis quiere comprar su propia casa. ¿Necesidades? ¿Estaban justificando quitarme mi hogar por necesidades? No, dije con firmeza, aunque mi voz temblaba. No voy a vender esta casa. No voy a irme a ninguna residencia. Esta es mi casa. La construí para nuestra familia, para que siempre tuviéramos un lugar donde reunirnos. Miguel negó con la cabeza, y por primera vez vi en sus ojos algo que nunca había visto: resentimiento. Papá, legalmente la casa está a nombre de los 4, ¿recuerda? Cuando mamá murió, hiciste que pusiéramos nuestros nombres en la escritura. Sus palabras me golpearon como un martillo. Era cierto. Después de que Elena murió, un abogado me había aconsejado poner la casa a nombre de mis hijos también para evitar problemas de herencia. Es para protegerlos, me había dicho. Why yo, como un tonto, como un padre confiado que creía que sus hijos siempre lo cuidarían. Había firmado esos papeles sin pensarlo 2 veces. Nunca imaginé que eso se volvería en mi contra. Entonces nos pertenece tanto a ti como a nosotros, continuó Luis con una frialdad que me heló la sangre. Y somos 3 contra 1, papá. ¿Podemos votar? ¿Votar? ¿Estaban hablando de votar sobre mi casa? La habitación comenzó a dar vueltas. Me apoyé en la mesa porque sentía que mis piernas no me sostendrían. Todo mi mundo se estaba derrumbando, y las personas que se suponía que debían protegerme eran las que sostenían el martillo. La discusión se volvió un caos. Yo gritaba. Ellos gritaban. Carmen lloraba diciendo que todo era por mi bien. Luis argumentaba con números y lógica fría sobre valores de mercado y oportunidades de inversión. Miguel trataba de mediar, pero sus palabras estaban vacías. Mónica, Javier y Andrea se quedaron en silencio, incómodos testigos de la destrucción de una familia. Después de 1 hora, que pareció una eternidad, mis hijos se levantaron y se fueron, dejándome solo con el eco de sus palabras envenenadas, resonando en las paredes que yo había construido con amor. La primera noche de soledad verdadera. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé de pie en medio de la sala sin poder moverme. El silencio era ensordecedor, pero peor aún era el ruido en mi cabeza, en sus voces, repitiéndose una y otra vez, sus palabras clavándose como espinas en mi corazón. Es lo mejor para todos. Somos 3 contra 1. Podemos votar. Cada frase era un veneno que se expandía por mis venas. Caminé lentamente hacia el sofá y me dejé caer con todo el peso de mis 78 años y de mi alma destrozada. Miré alrededor de la sala que conocía de memoria. Cada objeto, cada fotografía, cada mueble tenía una historia. Ahí estaba el reloj que Elena y yo compramos en nuestro primer aniversario, la lámpara que Miguel nos regaló cuando consiguió su primer trabajo, la mesa de centro que Carmen había escogido cuando cumplió 15 años. En las fotografías en las paredes me miraban como testigos silenciosos de mi tragedia. A mi boda con Elena, los 3 niños pequeños en el jardín, las navidades familiares, los cumpleaños, las graduaciones, toda una vida capturada en marcos que ahora parecían burlarse de mí. Mira todo lo que construiste, parecían decirme, y mira cómo te lo están quitando en mí. Levanté y comencé a caminar por la casa como un fantasma. Entré a cada habitación, taco y cada pert. Recordé cada momento. En la habitación de Miguel aún estaba el póster de su equipo de fútbol favorito que había pegado cuando tenía
12 años. En el cuarto de Carmen todavía olía levemente al perfume que usaba de adolescente. El cuarto de Luis conservaba las medallas que había ganado en atletismo. Todos estos recuerdos. ¿Qué iba a pasar con ellos? La noche cayó y yo seguía deambulando por la casa. No prendí las luces. Prefería la oscuridad porque de alguna manera hacía que todo fuera menos real. En la penumbra podía pretender que esto era solo una pesadilla, que pronto despertaría y Elena estaría a mi lado diciéndome que todo estaba bien, que nuestros hijos nos amaban, que nuestra familia era fuerte. Terminé en el cuarto que Elena y yo habíamos compartido durante más de 40 años. Me senté en su lado de la cama y tomé su almohada. Aún conservaba vagamente su aroma, o quizás solo era mi imaginación desesperada. ¿Qué hago, amor?, le pregunté al vacío. Nuestros hijos, a los hijos que criamos con tanto amor, me quieren quitar nuestra casa. ¿Dónde nos equivocamos? Las lágrimas finalmente brotaron sin control. Lloré como no había llorado desde el funeral de Elena. Lloré por la casa que estaba perdiendo, por la familia que se había roto, por los hijos que pensé que conocía, pero que ahora eran extraños. Lloré por el hombre que había sido, fuerte y orgulloso, constructor de hogares, y ahora reducido a esto, a un anciano que lloraba solo en la oscuridad. En algún momento de la noche, exhausto de llorar, me quedé dormido abrazando la almohada de Elena. Soñé con los viejos tiempos, cuando la casa estaba llena de risas y los niños corrían por los pasillos. Soñé que Elena estaba viva y me decía que todo estaría bien. Soñé que Miguel, Carmen y Luis volvían a ser esos niños inocentes que me abrazaban y me decían: «Te amo, papá». Desperté con el amanecer filtrándose por las cortinas. Por un momento, bendito, olvidé lo que había pasado. Pero entonces, la realidad me golpeó con la fuerza de un camión. Mis hijos querían vender mi casa, querían encerrarme en una residencia. Me habían reducido a un voto minoritario en decisiones sobre mi propia vida. El dolor físico en mi pecho era tan intenso que por un momento pensé que estaba teniendo un infarto. Me levanté con dificultad y fui al baño. El hombre que me miraba desde el espejo era un desconocido. Ojos rojos y hinchados, rostro demacrado, hombros caídos. ¿Cuándo me había convertido en este anciano frágil? ¿Cuándo había perdido el control de mi propia existencia? El hombre que había construido una casa con sus propias manos ahora no podía ni siquiera defenderla. Bajé a la cocina y preparé café por costumbre más que por deseo. Me senté a la mesa donde había desayunado durante décadas y traté de pensar con claridad. Necesitaba un plan. No podía simplemente rendirme y dejar que me arrancaran de mi hogar. Pero ¿qué podía hacer? Ellos tenían la ley de su lado, tenían los papeles, tenían el poder del número. Yo solo tenía mis recuerdos y mi dolor. El teléfono sonó y mi corazón dio un salto. Quizás era Miguel llamando para disculparse, para decir que todo había sido un malentendido terrible. Corrí a contestar con una esperanza patética, pero era un número desconocido, probablemente publicidad. Colgué y me sentí aún más solo. Mis hijos no iban a llamar. Ellos ya habían dejado clara su posición. Yo era el obstáculo entre ellos y el dinero que mi casa representaba. La búsqueda de aliados los días siguientes, pasé intentando encontrar a alguien que pudiera ayudarme, alguien que entendiera mi situación. Llamé a mi hermano Ernesto, quien vivía en otra ciudad. Le conté todo lo que había pasado, esperando que compartiera mi indignación. Su respuesta me sorprendió y me dolió. «Roberto, quizás tienen razón», me dijo. «Eres viejo, la casa es grande, tal vez sea tiempo de dejarla ir». «¿Dejarla ir?», repetí, incrédulo. «Ernesto, construí esa casa con mis propias manos. Es todo lo que tengo, todo lo que soy». Mi hermano suspiró del otro lado de la línea. «Hermano, a veces tenemos que aceptar que las cosas cambian. Los hijos crecen, tienen sus propias necesidades. No puedes aferrarte al pasado para siempre». Colgué sintiéndome traicionado. Incluso mi propia sangre estaba del lado de ellos. Intenté hablar con el padre Gonzalo, el sacerdote de la parroquia donde Elena y yo nos habíamos casado. Pensé que él, como hombre de Dios, podría aconsejarme o incluso intervenir con mis hijos. Me recibió en su oficina con una sonrisa cálida y me ofreció té. Le conté toda mi historia, las lágrimas rodando por mi rostro sin vergüenza. El padre Gonzalo escuchó en silencio.
con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Roberto, he visto muchas situaciones como la tuya. Las familias modernas son complicadas. El dinero cambia a las personas. Puedo hablar con tus hijos si quieres. Recordarles el mandamiento de honrar a sus padres. Asentí desesperado, aferrándome a cualquier esperanza. Pero cuando el padre Gonzalo habló con Miguel, unos días después, la respuesta fue educada, pero firme. Miguel le explicó que no estaban deshonrando a su padre, sino protegiéndolo. Le mostró folletos de la residencia. Le habló de los riesgos de que yo viviera solo. El padre Gonzalo me llamó después y con voz apesadumbrada me dijo: «Anijo, tus hijos parecen sinceros en su preocupación. Quizás deberías considerar su propuesta». Otra puerta que se cerraba en mi cara, el deterioró. Las semanas pasaron y la tensión con mis hijos se volvió insoportable. Dejaron de visitarme por completo. Nuestras únicas comunicaciones eran mensajes fríos y llamadas breves donde insistían en su plan. «Papá, ya pusimos la casa en el mercado», me informó Luis por teléfono un martes por la mañana. Sentí que me clavaban un puñal en el corazón. «¿Sin mi permiso? Gray, tenemos la mayoría legal, papá. Lo siento». Empecé a descuidarme. Dije de afeitarme, de bañarme regularmente, de comer apropiadamente. ¿Para qué mantener las apariencias si todo lo que me importaba estaba siendo destruido? La casa comenzó a reflejar mi estado interior. Los platos se acumulaban en el fregadero. El polvo cubría los muebles. El jardín que Elena tanto amaba era ahora una jungla de maleza y abandono. En una mañana apareció un agente de bienes raíces con una pareja joven, interesada en ver la casa. Yo estaba en pijama, sin bañar, con barba de varios días. ¿Quién les dio permiso para entrar?, les grité desde la sala. El agente, incómodo, me mostró unos papeles. Sus hijos me autorizaron. Señor, ellos tienen derechos sobre la propiedad. Tuve que soportar la humillación de ver a extraños recorrer mi casa, mi santuario, evaluándola como si fuera una mercancía. La pareja joven caminaba por las habitaciones con ojos críticos. Los pisos necesitan renovación, decía el hombre. La cocina está anticuada, agregaba la mujer. Cada comentario era una bofetada. Esta casa no era perfecta, pero era mía. Cada imperfección contaba una historia. Cada marca en la pared era un recuerdo. Pero para ellos solo eran defectos que reducían el valor de compra aun cuando se fueron. Me derrumbé en el sofá y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Llamé a Miguel desesperado. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traer extraños a la casa de tu madre sin ni siquiera avisarme? Su respuesta fue fría: papá, esto va a pasar con o sin tu cooperación. Sería más fácil para todos si simplemente lo aceptaras. En esa noche bebí por primera vez en años. Encontré una botella vieja de whisky en la alacena y bebí directamente de ella, buscando adormecer el dolor que me carcomía por dentro. El alcohol me llevó a lugares oscuros de mi mente. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Había sido mal padre? ¿Los había malcriado? ¿Era esto mi castigo por algún pecado desconocido? Empecé a tener ataques de pánico. En medio de la noche me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Imaginaba el día en que llegarían a sacarme a la fuerza, a arrastrarme fuera de mi hogar, mientras yo me aferraba a los marcos de las puertas gritando. Estas visiones eran tan vívidas que me dejaban temblando y llorando hasta el amanecer. Don Raúl, mi vecino, tocó mi puerta una tarde preocupado. «Roberto, te ves terrible. ¿Estás comiendo? ¿Estás durmiendo?» Lo invité a pasar y él quedó horrorizado por el estado de la casa. «Amigo, esto no está bien. Necesitas ayuda». Le conté que no tenía sentido mantener nada en orden. Si iban a quitármelo todo, de todas formas. Él intentó razonar conmigo, pero ¿cómo explicarle que había perdido la voluntad de vivir? Mi salud comenzó a deteriorarse realmente. Perdí peso dramáticamente, porque apenas probaba bocado. Desarrollé un temblor en las manos que no podía controlar. Mi presión arterial subió peligrosamente. Pero no fui al médico. Una parte oscura de mí pensaba que si me enfermaba gravemente, quizás mis hijos recapacitarían. Quizás recordarían que tenían un padre, que los amaba más que a su propia vida. Carmen
se presentó sin avisar un día y se horrorizó al verme. «Papá, ¿qué te has hecho?». Me miró como si fuera un extraño, y supongo que lo era. Ya no era el padre fuerte que ella recordaba. Era un cascarón roto de ese hombre. «Esto es lo que tú me has hecho», le dije, con amargura. Ella comenzó a llorar, diciendo que solo querían cuidarme, que esto era por mi bien. «Si realmente te importara mi bien», le dije con voz quebrada, «dejarías de tratar de arrancarme de mi hogar. Pero no se trata de mí, ¿verdad? Se trata del dinero. Siempre se ha tratado del dinero». Carmen negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «No es así, papá. El amor no arranca a una persona de su hogar», respondí. «El amor no destruye todo lo que alguien construyó». Ella se fue llorando, y yo me quedé más solo que nunca. En la casa seguía recibiendo visitas de posibles compradores. Cada vez que sonaba el timbre, mi ansiedad se disparaba. A veces, ni siquiera abría la puerta. Me escondía en mi habitación como un criminal en su propia casa, escuchando cómo el agente llamaba y llamaba. «Señor Mendoza, sé que está ahí». Sus hijos me dieron permiso. «Por favor, abra la puerta». Pero yo me quedaba quieto, casi sin respirar, hasta que se iban. La oferta un día de agosto sofocante. Miguel llegó con noticias. Tenía una expresión que no podía descifrar. Triunfo, copa, alivio. Se sentó frente a mí en la sala y respiró profundo. «Papá, tenemos una oferta por la casa. Es buena, muy buena, más de lo que esperábamos». Sus palabras flotaban en el aire como cenizas. Una oferta. Alguien quería comprar mi vida, mis recuerdos, mi alma. «No voy a firmar», dije con una voz que intentaba ser firme, pero que salía temblorosa. Miguel se frotó el rostro con las manos, mostrando signos de agotamiento. «Papá, legalmente no necesitamos tu firma. Carmen, Luis y yo somos suficiente, pero queremos hacerlo bien. Queremos que entiendas que esto es lo mejor». ¿Para quién era lo mejor? Miguel sacó unos papeles de su maletín. «Mira, con el dinero de la venta, podemos pagar 5 años completos en la mejor residencia de la ciudad. Tendrás tu propia habitación, enfermeras, actividades, comida preparada, y aún quedará dinero para que nosotros podamos resolver nuestras situaciones». Ahí estaba otra vez, la verdad, desnuda. Parte del dinero de mi casa iría para resolver sus situaciones. «¿Qué situaciones, Miguel?», pregunté, con sarcasmo. «Tu negocio, que está fracasando. Las deudas de Carmen. El capricho de Luis de comprar una casa más grande». Mi hijo se puso rojo. «No, son caprichos, papá. Son necesidades reales. Tengo empleados que dependen de mí. Carmen tiene que pagar la universidad de sus hijos. Luis necesita un lugar propio para formar su familia. Yo también tengo necesidades». Mi voz subió de volumen. «Necesito mi hogar. Necesito el lugar donde tu madre y yo construimos nuestra vida. Necesito dormir en mi cama, caminar por mi jardín, sentarme en mi silla. Eso no cuenta». Miguel se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, claramente frustrado. «Papá, estás siendo egoísta. Esta casa es demasiado para ti solo». «¿Es un desperdicio? ¿Egoísta? ¿Yo era el egoísta?». La ironía era tan brutal que casi me hace reír. «Miguel», dije intentando mantener la calma, «cuando eras niño y tenías pesadillas, venías corriendo a esta sala y yo te abrazaba aquí mismo en este sofá hasta que te dormías. Cuando Carmen se rompió el brazo en el jardín, la cargué hasta el carro y la llevé al hospital. Cuando Luis tuvo su primer fracaso amoroso, lloramos juntos en el porche de atrás. Esta casa tiene todas nuestras historias. ¿Y tú la llamas un desperdicio?». Miguel se detuvo, y por un momento vi un destello de culpa en sus ojos. Pero entonces endureció su expresión. «Esos son solo recuerdos, papá. No podemos vivir en el pasado. La vida sigue adelante». Sus palabras me golpearon como puños. Solo recuerdos. Mi vida entera reducida a solo recuerdos. Para él era fácil decirlo. Él podría construir nuevos recuerdos. Yo ya no tenía tiempo para eso. «Los compradores quieren cerrar el trato en 2 meses», continuó Miguel, volviendo a su tono de negocios.
Eso nos da tiempo para prepararlo todo. Podemos ayudarte a empacar tus cosas, decidir qué llevar a la residencia. Hay empresas que se especializan en estas transiciones. Transitions. Qué palabra tan limpia para describir el fin de todo lo que conocía. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Y si simplemente me quedo aquí y no me muevo? Miguel me miró con una mezcla de lástima y determinación. Entonces, ¿tendremos que tomar medidas legales? Podemos conseguir una orden judicial. No queremos llegar a eso, papá. Por favor, no nos obligues a ser los villanos demasiado tarde, quise decirle. Ya eran los villanos. Ya habían cruzado esa línea, pero me quedé callado, mirando por la ventana hacia el jardín donde Elena había plantado rosas. Las rosas estaban muertas ahora, marchitas por el abandono, al igual que yo. Habían sido dejadas morir lentamente por las personas que supuestamente las amaban. Dame tiempo para pensar. Finalmente dije, aunque no había nada que pensar. Miguel asintió, claramente aliviado de no haber tenido una confrontación mayor. Tienes una semana, papá. Después de eso, procederemos de todas formas. Se levantó para irse, y por un momento pareció que iba a decir algo más, algo humano, algo paternal, pero solo recogió sus papeles y se fue. Me quedé sentado en esa sala durante horas después de que se fue. La luz del día se transformó en crepúsculo y luego en noche. Y yo seguía ahí, inmóvil, sintiendo como mi mundo se desmoronaba ladrillo por ladrillo, al igual que lo había construido décadas atrás. La diferencia era que construir había tomado amor y esfuerzo. Destruir solo requería codicia y papeles legales. Esa noche tomé una decisión. Si iban a quitarme mi casa, no lo harían sin luchar. No sabía cómo, pero encontraría la manera de impedirlo. Esta casa era más que propiedad. Era mi identidad, mi legado, la prueba física de que mi vida había significado algo, y no la entregaría sin dar la batalla más importante de mi existencia. La resistencia los siguientes días los pasé investigando. Basque en Internet. Hablé con otros abogados. Leí sobre derechos de propietarios y leyes de herencia. Cada noche me quedaba despierto hasta la madrugada leyendo casos similares, buscando alguna escapatoria legal, alguna manera de proteger mi hogar. Mis ojos se cansaban, mi cabeza dolía, pero no podía parar. Era una carrera contra el tiempo. Descubrí que podía solicitar una evaluación psicológica que demostrara que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Si podía probar que era completamente capaz de tomar mis propias decisiones, quizás podría argumentar que mis hijos estaban abusando de su poder legal. Hice una cita con un psicólogo y pasé 2 horas respondiendo preguntas, haciendo pruebas de memoria y cognición. El doctor Ramírez, un hombre amable de unos 60 años, me dio los resultados una semana después. Don Roberto está perfectamente lúcido y capaz. Sus funciones cognitivas son excelentes para su edad. Puedo darle un documento certificando esto. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. Tomé el documento como si fuera oro y corrí donde el licenciado Mendoza. El abogado leyó el documento. Luego me miró por encima de sus lentes. Esto ayuda, don Roberto, pero no cambia el hecho fundamental en la propiedad. Está a nombre de los 4. Sus hijos tienen derecho legal a vender. Mi esperanza se desvaneció tan rápido como había llegado. Entonces, ¿de qué sirve?, pregunté con desesperación. Sirve para demostrar que está siendo coaccionado, respondió. Podríamos argumentar influencia indebida o abuso de anciano. Esa frase, abuso de anciano, me cayó como agua helada. Era eso lo que estaba sucediendo. Mis propios hijos me estaban abusando. El licenciado Mendoza vio mi expresión y se apresuró a explicar. Podríamos presentar una demanda argumentando que sus hijos están actuando en contra de sus mejores intereses, que están priorizando su beneficio económico sobre su bienestar. Es una batalla difícil, pero no imposible. ¿Cuánto costaría?, pregunté, aunque temía la respuesta. Los honorarios legales para un caso así, probablemente unos 50,000 pesos, quizás más si va a juicio. Sentí que me hundía. No tenía ese dinero. Mi pensión apenas me alcanzaba para vivir mes a mes. Puedo ofrecerle un plan de pagos, dijo el abogado con compasión. Y si ganamos, podríamos recuperar los honorarios de la otra parte en esa noche. Acostado en mi cama mirando el techo, pensé en Elena.
¿Qué harías tú, amor? Susurré a la oscuridad. Elena siempre había sido la diplomática de la familia, la que suavizaba los conflictos, la que encontraba soluciones, donde yo solo veía problema. Pero Elena no estaba aquí para arreglar esto. Y quizás, si ella estuviera viva, nada de esto hubiera pasado. Decidí intentar un último acercamiento con mis hijos antes de tomar medidas legales. Los cité a los tres en la casa el domingo. Vinieron, aunque con cara de pocos amigos, claramente molestos de que les hiciera perder el tiempo. Los senté en la sala y les hablé desde el corazón, sin orgullo, sin rabia, solo con honestidad brutal. Hijos míos, comencé y mi voz ya estaba quebrándose. Sé que piensan que están haciendo lo correcto. Sé que están preocupados por mí, pero les suplico, les ruego desde lo más profundo de mi alma, no me quiten esta casa. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro. Sin esta casa, sin estos recuerdos, sin este lugar donde siento cerca a su madre. ¿No soy nada, Carmen? Comenzó a llorar también. Por un momento pensé que había llegado a su corazón, pero Luis la interrumpió con frialdad. Papá, ya hemos hablado de esto 1000 veces. Tu bienestar emocional no puede estar atado a una estructura física. Necesitas adaptarte. Necesitas aceptar tu nueva realidad. Su tono era el de alguien hablando con un niño terco, no con su padre. Mi nueva realidad, repetí, con amargura. Una habitación en una residencia rodeado de extraños sin mi jardín, sin mis cosas, sin mi historia. Miguel se inclinó hacia adelante. Papá, llevaremos todas tus cosas importantes, tus fotos, tus recuerdos, tu ropa favorita. No perderás nada esencial. Perderé mi casa, grité, ya sin poder contener la frustración. Perderé el último vínculo que tengo con su madre, con ustedes cuando eran niños, con todo lo que fui. La reunión terminó mal, como todas nuestras interacciones recientes. Ellos se fueron frustrados. Yo me quedé destruido, pero ahora tenía una nueva determinación. Si el amor no funcionaba, si las súplicas no servían, entonces usaría la ley. Llamé al licenciado Mendoza y le dije que procediera con la demanda. Entiendo que es una decisión difícil, me dijo. Demandar a sus propios hijos. Ellos tomaron esta decisión, respondí. Yo solo me estoy defendiendo. El licenciado preparó los papeles. La demanda argumentaba que mis hijos estaban actuando con conflicto de interés, priorizando su beneficio económico sobre mi bienestar físico y emocional. Incluía el documento del psicólogo probando mi capacidad mental, testimonios de vecinos sobre mi apego a la casa, e incluso una evaluación médica mostrando cómo mi salud había deteriorado desde que comenzó esta situación, aun cuando mis hijos recibieron la notificación de la demanda. Sus reacciones fueron explosivas. Miguel me llamó gritando: «Nos estás demandando a tus propios hijos. Ustedes me están quitando mi hogar». Respondí con calma que no sentía. Yo solo me defiendo. Esto es ridículo. Esto es un insulto a todo lo que somos como familia. Ustedes insultaron a esta familia primero, dije. Y colgué en Carmen. Vino a la casa, hecha una furia. Papá, esto es una locura. Nos estás convirtiendo en enemigos. Yo no hice eso, le dije mirándola a los ojos. Ustedes lo hicieron cuando decidieron que el dinero era más importante que su padre. Ella me dio una bofetada. Nunca, en toda mi vida, Carmen me había pegado. Nos quedamos ambos en shock. Ella con la mano todavía en el aire, yo con la mejilla ardiendo. Lo siento, susurró ella, las lágrimas brotando. Lo siento mucho, papá, pero nos estás destrozando. Estás destrozando esta familia. La familia ya estaba destrozada, respondí con voz cansada. Solo que ahora es evidente para todos. Ella se fue llorando, y yo me quedé tocando mi mejilla, donde aún sentía el ardor de su mano. El dolor físico era nada comparado con el dolor. En mi corazón el Luis fue el único que no vino ni llamó. Pero recibí un email de su abogado. Ellos también estaban preparando una contrademanda. Argumentarían que yo era un peligro para mí mismo, que mi deterioro mental y físico era evidente, que necesitaba ser puesto bajo cuidado profesional inmediatamente. Incluso mencionaban la posibilidad de buscar una tutela legal sobre Mian. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi sala,
Me pregunté si había hecho lo correcto. Había escalado la situación a niveles que nunca imaginé. Mi familia no solo estaba rota, ahora estábamos en guerra abierta. Pero luego miré alrededor, a las paredes que había construido, a los muebles que Elena y yo habíamos elegido con tanto cuidado, a las fotografías que documentaban toda una vida de amor, y supe que no tenía opción. No podía rendirme sin luchar. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de Carmen. Ya no me quedaba bien. Había perdido tanto peso que colgaba de mis hombros como una bolsa. Me miré al espejo y vi a un anciano demacrado, con ojos hundidos y manos temblorosas. «Dale fuerzas, Elena», susurré a mi reflejo. «Necesito ser fuerte hoy en el tribunal». Era un edificio frío e impersonal. Las paredes grises, las luces fluorescentes, el olor a documentos viejos y desesperación humana. Me senté en una banca esperando mi turno, viendo cómo otras familias resolvían sus disputas ante el juez. Divorcios, custodia de niños, peleas por herencias, el dolor humano reducido a procedimientos legales y papeles sellados. En cuando llamaron mi caso, mis piernas apenas me sostuvieron para caminar hacia la sala. El licenciado Mendoza me ayudó a sentarme. Del otro lado de la sala estaban mis 3 hijos con su abogado, un hombre elegante de traje caro que miraba todo con aires de superioridad. Miguel me miró por un momento, luego desvió la vista. Carmen tenía los ojos rojos de tanto llorar. Luis mantenía una expresión pétrea, sin emoción alguna. A la jueza era una mujer de unos 50 años con expresión severa. Caso número 2847, Roberto Méndez contra Miguel, Carmen y Luis Méndez. Disputa de propiedad y alegaciones de abuso de anciano, anunció el secretario. Escuchar la palabra abuso en referencia a mis propios hijos me retorció el estómago. ¿En qué nos habíamos convertido? El licenciado Mendoza presentó nuestro caso primero. Explicó cómo yo había construido la casa con mis propias manos, cómo había vivido allí durante más de 40 años, cómo era el último vínculo con mi esposa fallecida. Presentó el documento del psicólogo probando mi capacidad mental. Mostró fotos de cómo había deteriorado mi salud. Desde que mis hijos comenzaron el proceso de venta, luego me llamaron a testificar. Con voz temblorosa pero determinada, conté mi historia. Hablé de cada ladrillo que había puesto, de cada habitación que tenía un significado especial, de las navidades familiares y los cumpleaños celebrados entre esas paredes. Esta casa no es solo propiedad para mí, dije mirando directamente a la jueza. Es mi vida, es todo lo que soy. Quitármela es como quitarme el alma. El abogado de mis hijos fue brutal en el contrainterrogatorio. Señor Méndez, ¿no es cierto que ha descuidado la propiedad? He tenido dificultades manteniéndola desde que mi esposa murió. Admití. ¿No es cierto que su salud ha deteriorado? Sí, especialmente desde que comenzó esta pesadilla. ¿Y no cree que una residencia especializada sería mejor para su salud? No si me mata el espíritu estar ahí. Respondí con firmeza. Luego llamaron a Miguel a testificar. Verlo caminar al estrado fue surreal. Mi hijo, el niño que había enseñado a andar en bicicleta, ahora era mi adversario legal. Juró decir la verdad y comenzó a hablar. Amamos a nuestro padre, dijo con voz controlada. Todo lo que hacemos es por su bienestar. La casa es demasiado grande. Él está solo. Su salud está en riesgo. Solo queremos que esté seguro y cuidado. ¿Y el dinero de la venta no tiene nada que ver con su decisión?, preguntó mi abogado. Miguel se puso rojo. Todos tenemos necesidades financieras, es cierto, pero eso es secundario. Lo primero es la seguridad de nuestro padre. Secundario, replicó el licenciado Mendoza. ¿No es cierto que usted necesita dinero urgentemente para su negocio que está en problemas? Objeción, gritó el abogado contrario. Carmen testificó después, llorando durante todo su testimonio. No queríamos que llegara a esto, sollozaba. Solo queríamos ayudar a papá. No entendemos por qué nos odia tanto. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. No los odio, quise gritarle. Los amo demasiado. Por eso duele tanto lo que están haciendo. Pero tenía que quedarme en silencio, mientras ella pintaba una imagen de un padre obstinado y terco, rechazando la ayuda amorosa de sus hijos preocupados. A Luis fue el último en testificar, frío y calculador como siempre.
Presentó números y estadísticas sobre accidentes domésticos en ancianos, sobre los beneficios de cuidado profesional, sobre el valor de la propiedad y cómo podría ser mejor utilizado. No mencionó ni una vez el amor, la familia o los recuerdos. Para él todo era lógica y números, como si estuviera presentando un plan de negocios y no decidiendo el destino de su padre. Durante el receso, me senté en el pasillo con la cabeza entre las manos. Don Raúl, mi vecino, había venido a apoyarme y se sentó a mi lado. Sea cual sea el resultado, me dijo poniéndome una mano en el hombro, tú peleaste. Eso es lo que importa. Pero yo sabía que pelear no era suficiente si perdías. Y tenía la horrible sensación de que iba a perder. Aun cuando regresamos, la jueza había tomado su decisión. He escuchado ambos argumentos y revisado la evidencia. Es un caso difícil donde claramente hay amor, pero también hay conflicto de visiones sobre lo que es mejor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. El señor Méndez está claramente lúcido y capaz de tomar sus propias decisiones. Eso está probado. Sin embargo, esa palabra sin embargo fue como una sentencia de muerte. Sin embargo, legalmente la propiedad está a nombre de los 4 propietarios. Los hijos tienen derecho legal a solicitar la venta. No hay evidencia suficiente de abuso o mala fe que justifique bloquear la venta. El martillo cayó y con él se derrumbó mi mundo. Había perdido mi casa, mi hogar, mi vida. Todo perdido. No obstante, continuó la jueza, y una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Ordeno que el señor Roberto Méndez tenga 6 meses para encontrar una alternativa habitacional adecuada antes de ser obligado a desalojar, y que una porción justa del dinero de la venta sea puesta en un fideicomiso para asegurar su cuidado de por vida. Era una migaja de consuelo en medio de la devastación total. Salí del tribunal como un zombi. El licenciado Mendoza intentaba explicarme los detalles de lo que seguía, pero sus palabras eran solo ruido. Don Raúl me llevó a casa en su carro, porque yo no tenía fuerzas ni para caminar hasta la parada del autobús. Peliste bien, Roberto, repetía. Pero yo no sentía ningún orgullo. Solo sentía un vacío inmenso donde antes había estado mi esperanza. A mis hijos salieron del tribunal, celebrando discretamente con su abogado. No se acercaron a mí, no intentaron hablar conmigo. Para ellos era una victoria. Habían ganado el derecho a vender la casa. Que su padre hubiera quedado destrozado en el proceso era solo daño colateral. Llegué a mi casa, entré y cerré la puerta. Me recosté contra ella y finalmente dejé salir todo el dolor. Lloré, grité, golpeé las paredes con mis puños hasta dejarlos sangrantes. ¿Por qué, Elena?, gritaba al vacío. ¿Por qué me dejaste solo con ellos? Los días más oscuros, los días después del juicio fueron los más oscuros de mi existencia. No salía de la cama excepto para ir al baño. No comía, no me bañaba, no contestaba el teléfono. La casa se sumió en un silencio sepulcral roto solo por mis sollozos nocturnos. Don Raúl tocaba la puerta todos los días, pero yo no abría. Dejaba comida en el porche que yo nunca recogía en una noche. En el punto más bajo de mi desesperación, tomé todas las pastillas para la presión que tenía guardadas y las puse en la mesa junto a un vaso de agua. Me senté ahí mirándolas durante horas. Sería tan fácil, pensaba, tragarlas todas y dejar que el sueño me llevara. Elena me estaría esperando del otro lado. Ya no habría dolor, ni traición, ni soledad insoportable. A mi mano temblaba sobre el frasco cuando escuché un ruido en el jardín. Me asomé por la ventana y vi a mi nieta Daniela, la hija de Miguel, entrando por la cerca trasera como solía hacer cuando era niña. Se me había olvidado que ella tenía una copia de la llave del jardín. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hacía ahí a las 11 de la noche? Rápidamente escondí las pastillas y me limpié las lágrimas. Abrí la puerta trasera antes de que ella tocara. Daniela se quedó en shock al verme. Abuelo, susurró con horror en sus ojos. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Yo debía verme como un espectro demacrado, sin afeitar, con ropa sucia y ojos hundidos. Daniela, ¿qué haces aquí? Fue todo lo que pude decir. Ella comenzó a llorar y me abrazó con fuerza. No podía dormir pensando en ti. Mamá me prohibió venir, pero tenía que verte. Abuelo, ¿qué te están haciendo?
Sus palabras me quebraron completamente. Nos sentamos en el suelo de la cocina, abrazados, llorando juntos. Era la primera muestra de amor genuino que recibía en meses, y casi me ahoga con su intensidad. ¿Por qué papá está haciendo esto?, me preguntó Daniela entre sollozos. Yo le digo que está mal, que UTI está matando. Pero él no escucha. Dice que soy muy joven para entender que esto es por tu bien. Acaricié su cabello, como cuando era pequeña. Tu papá cree que está haciendo lo correcto, le dije. Aunque me costaba defender a Miguel, a veces el amor se confunde con el control. Daniela se quedó conmigo esa noche. Limpió la cocina, preparó algo de comer, me obligó a bañarme y cambiarme de ropa. Me habló de su vida, de la universidad, di sus sueños. Por unas horas pude olvidar mi tragedia y simplemente ser el abuelo que amaba escuchar a su nieta. Cuando se fue al amanecer, me hizo prometer que no haría nada para lastimarme. Esa visita me salvó la vida. Literalmente. En sí, Daniela no hubiera venido esa noche. Probablemente no estaría aquí para contar esta historia. Boté las pastillas por el inodoro y decidí que si iban a quitarme mi casa, al menos viviría para ver qué harían con ella. No les daría la satisfacción de matarme antes de tiempo. Los días siguientes fueron un poco más llevaderos. Empecé a comer regularmente, a cuidar mi higiene básica, a mantener algunas áreas de la casa limpias. Don Raúl notó el cambio cuando finalmente le abrí la puerta. «Regresaste de entre los muertos», me dijo con alivio. Le conté sobre la visita de Daniela y él sonrió. Los nietos son la bendición de la vejez. Ellos ven con claridad lo que sus padres han olvidado. Miguel descubrió que Daniela me había visitado y la castigó. Le quitó el carro, le redujo su mesada, le prohibió salir por un mes. Cuando me enteré, llamé a Miguel furioso. «¿Cómo te atreves a castigarla por mostrar compasión?» Ella desobedeció, respondió él fríamente. Le dije que no podía verte hasta que todo esto se resolviera. ¿Y cuándo se resolverá, Miguel? Cuando finalmente me arranquen de mi casa. Carmen intentó un acercamiento diferente. Vino a la casa con folletos de la residencia. Al menos ven a conocerla. Es hermosa. Tiene jardines, actividades, gente de tu edad. Tomé los folletos y los rompí frente a ella. No voy a ir a conocer la prisión donde quieren encerrarme. Ella suspiró, cansada. ¿Por qué tienes que hacerlo todo tan difícil? Porque me están quitando mi vida, respondí simplemente. Luis nunca intentó contactarme después del juicio. Para él, el caso estaba cerrado. Había ganado legalmente. Y eso era todo lo que importaba. Supe por don Raúl que Luis ya había empezado a buscar casas para comprarse con su parte del dinero. Ni siquiera había esperado a que cerrara la venta. La codicia no conoce paciencia. En una tarde recibí una carta certificada. Era de la empresa de bienes raíces. Los compradores habían cerrado el trato. La venta estaba finalizada. Tenía 4 meses para desalojar la propiedad. 4 meses, 120 días. Y luego, ¿qué? ¿A dónde iría? ¿Quién era yo sin esta casa? Esa noche volví a caminar por cada habitación, como había hecho tantas veces en los últimos meses. Pero esta vez fue diferente. Esta vez era una despedida. Takwe Karapert. Recordé cada momento. Dije adiós a cada espacio. En el cuarto de Miguel, donde todavía estaba su póster de fútbol. En el cuarto de Carmen, donde había llorado su primer amor perdido. En el cuarto de Luis, donde había estudiado hasta la madrugada para sus exámenes. Terminé en mi habitación, la que había compartido con Elena. Me acosté en su lado de la cama y abracé su almohada. «Lo perdimos, amor», susurré. «Perdimos nuestra casa. Perdimos a nuestros hijos. ¿Dónde nos equivocamos?» Pero Elena no podía responder. Los muertos no dan consejos, solo dejan vacíos imposibles de llenar. La preparación los meses siguientes fueron un ejercicio de dolor continuo. Tuve que comenzar a empacar una vida entera de recuerdos en cajas de cartón. Cada objeto que tocaba tenía una historia. Cada fotografía era una puñalada en el corazón. ¿Cómo decides qué partes de tu vida son lo suficientemente importantes para llevar y cuáles dejar atrás? Daniela venía a escondidas cuando podía para ayudarme. Llorábamos juntos mientras envolvíamos los platos que Elena había usado para servir las cenas navideñas. «Esto no está bien, abuelo», repetía una y otra vez. «Algún día papá se va a arrepentir». Yo asentía
pero dudaba que Miguel sintiera remordimiento alguno. El dinero tiene una manera de silenciar la conciencia. Don Raúl también ayudaba, trayendo cajas y ofreciendo su garage para guardar cosas que yo no podría llevar a donde quiera que fuera. ¿Ya decidiste dónde vas a ir? Me preguntó. Yo negaba con la cabeza. La verdad es que no tenía a dónde ir. No tenía suficiente dinero para rentar algo decente, y no conocía a nadie que pudiera recibirme. Era un hombre de casi 80 años, a punto de quedar sin hogar. Miguel, Carmen y Luis contrataron una empresa de mudanzas para ayudarme con el proceso. Pero la realidad es que querían asegurarse de que desalojara a tiempo. Los empleados de la empresa eran eficientes y fríos, envolviendo mis pertenencias como si fueran simples objetos sin historia ni significado. Cuidado con eso, les decía una y otra vez. Eso era de mi esposa, pero para ellos era solo otro trabajo más en una tarde. Mientras empacaba libros en la biblioteca, encontré algo que me heló la sangre. Era un diario que Elena había mantenido durante sus últimos meses de vida. Con manos temblorosas lo abrí y comencé a leer. Sus palabras me llegaron desde la tumba, y lo que decían era devastador. Estoy preocupada por Roberto, había escrito. Los niños están muy interesados en el valor de la casa últimamente. Hacen preguntas sobre la escritura, sobre las herencias. Temo por lo que pasará cuando yo no esté. Ana Elena lo había visto venir. Ella había notado las señales que yo, en mi ingenuidad, había ignorado. He tratado de hablar con ellos sobre valores, sobre familia, sobre lo que realmente importa. Continuaba su escritura temblorosa, pero me miran como si fuera una anciana sentimental, fuera de toque con la realidad. Miguel me dijo que necesito ser práctica. ¿Desde cuándo el amor familiar necesita ser práctico? En las últimas entradas del diario eran aún más dolorosas. No le he dicho nada a Roberto sobre mis sospechas. Él los ama tanto, confía tanto en ellos. Destruiría su corazón saber que nuestros hijos están esperando a que yo muera para poder tomar control de nuestra casa. Dios, dame fuerzas para estar equivocada. Pero no estaba equivocada. Elena había visto la verdad que yo me negaba a aceptar. Cerré el diario y lloré por horas. Mi Elena había sufrido esta preocupación en silencio durante sus últimos días, protegiéndome de una verdad que eventualmente tendría que enfrentar sola. Lo siento, amor, susurraba entre lágrimas. Tenías razón, siempre tenías razón. Y ahora estoy pagando por mi ceguera. Guardé el diario en una caja especial marcada como no tocar. Era demasiado valioso, demasiado doloroso para dejarlo en manos de los empleados de mudanza. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, releí algunas entradas más. Una me llamó especialmente la atención. Ansí, ¿algo me pasa, Roberto? Por favor, no dejes que te quiten esta casa. No se trata del edificio, se trata de mantener tu dignidad, tu identidad. Lucha por ella si es necesario. Pero yo había luchado y había perdido. ¿Me estaría decepcionando Elena desde donde estuviera? Habría querido que peleara más duro, que encontrara otra manera. Estas preguntas me atormentaban cada noche, robándome el poco sueño que podía conseguir. La culpa se sumaba al dolor, creando una mezcla tóxica que me estaba consumiendo vivo en un día. Mientras empacaba en el ático, encontré algo más en las cartas que Elena y yo nos habíamos escrito cuando éramos novios. Docenas de cartas llenas de sueños, promesas de amor joven. En una de ellas, yo la prometí: algún día construiré una casa para nosotros, un lugar donde nuestra familia pueda crecer y ser feliz para siempre, para siempre. Qué ingenuo había sido. También encontré los planos originales de la casa que yo mismo había dibujado. Eran trazos torpes, hechos por un hombre con más sueños que educación formal. Pero cada línea estaba hecha con amor, cada habitación planificada, pensando en mis futuros hijos, el jardín grande para que jugaran, la cocina espaciosa para reuniones familiares, todo pensado con tanto cuidado, tanto amor. Y ahora todo eso sería de extraños. Los vecinos comenzaron a venir a despedirse. La señora García me trajo tamales. Don Pedro me regaló una planta de su jardín. Todos me decían lo mismo. Es una injusticia lo que te están haciendo. Sus palabras eran reconfortantes, pero inútiles. La justicia, descubrí, es un concepto abstracto que raramente se manifiesta en el mundo real. Los papeles legales tienen más poder que el amor,
o la moral con 2 meses restantes antes del desalojo. Forzoso. Finalmente tuve que tomar una decisión sobre dónde iría. Don Raúl me ofreció su cuarto de visitas temporalmente, pero yo sabía que no podía abusar de su generosidad indefinidamente. Miguel había dejado folletos de residencias para ancianos en mi buzón, su forma pasivo-agresiva de recordarme que esa era mi mejor opción. Una noche, sentado en mi sala casi vacía, rodeado de cajas, tomé el folleto de una de las residencias. Hogar del Atardecer se llamaba. ¡Qué nombre tan deprimente! Como si la vida fuera solo esperar el final. Las fotos mostraban habitaciones pequeñas, ancianos sonrientes jugando cartas, enfermeras eficientes. Todo se veía limpio, organizado, seguro y completamente sin alma. La revelación: faltaban 6 semanas para el desalojo, cuando algo inesperado sucedió. Estaba empacando fotografías cuando escuché voces fuertes en el jardín del frente. Me asomé por la ventana y vi a Miguel y Luis discutiendo acaloradamente. No podía escuchar las palabras exactas, pero la tensión era evidente. Luis empujó a Miguel y Miguel le gritó algo que hizo que Luis se pusiera rojo de furia. Salí al porche para ver qué pasaba. ¿Qué está sucediendo aquí, Priga? Ambos se callaron abruptamente y me miraron. Nada, papá, dijo Miguel rápidamente. Solo un desacuerdo sobre los detalles de la mudanza. Pero yo conocía a mis hijos. Esto no era sobre detalles de mudanza. Había algo más, algo que no me estaban diciendo. Esa noche, Daniela llegó alterada. Abuelo, tengo que contarte algo. No debería, pero necesitas saberlo. Se sentó y me contó una historia que me dejó sin aliento. Resultó que la venta de la casa no se había distribuido equitativamente como habían prometido. Miguel había negociado en secreto quedarse con una porción mayor, argumentando que él era el mayor y tenía más responsabilidades. Luis había descubierto el engaño revisando los documentos finales y estaba furioso. Carmen todavía no lo sabía, pero cuando se enterara habría güera. No solo te traicionaron a ti, abuelo, me dijo Daniela con lágrimas en los ojos. Se están traicionando entre ellos. Todo por dinero. La ironía era brutal. Habían destruido su relación conmigo y ahora estaban destruyendo sus relaciones entre ellos. Al día siguiente, Carmen llegó a mi puerta hecha una furia. ¿Sabías que Miguel nos engañó? Me gritó como si yo fuera cómplice. Le dije que me acababa de enterar. Todo este tiempo pensé que lo hacíamos por tu bien, dijo Carmen rompiendo en llanto. Pero Miguel solo pensaba en sí mismo. Nos usó a Luis y a mí para forzar la venta. Y luego se quedó con la tajada más grande. ¿Y tú? Le pregunté con amargura. ¿También lo hacías por mi bien, cuando votaste para sacarme de mi casa? ¿O también pensabas en tu parte del dinero? Carmen se quedó en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. Pensaba que era lo correcto. Susurró finalmente. Miguel sonaba tan seguro, tan convincente. Dijo que sufrirías menos si lo hacíamos rápido, como arrancar una curita. Excepto que no era una curita, le respondí. Era mi vida entera y no se arranca rápido. Se desgarra lentamente, mientras aún estás consciente de cada momento de dolor. Carmen colapsó en el sofá, sollozando. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, la vi realmente comprender lo que habían hecho, pero el arrepentimiento llegaba demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. El Luis llegó 1 hora después, también buscando confrontación. ¿Dónde está Miguel? No está aquí, respondí. ¿Sabías que ese maldito nos engañó a todos? Continuó Luis, sin importarle que yo estuviera presente. No solo a ti, papá, a mí, a Carmen. Toda esta preocupación por tu bienestar era pura fachada. Solo quería el dinero de la casa para su negocio fracasado. A la ironía de la situación, me golpeó con fuerza. Mis 3 hijos habían conspirado contra mí, unidos por la codicia, y ahora esa misma codicia los estaba destrozando. ¿Sabes lo que es más triste? Le dije a Luis, que Elena construyó esta familia sobre amor y valores, y ustedes la destruyeron en menos de 1 año después de su muerte. Todo por dinero que ni siquiera necesitaban realmente. El Luis me miró como si lo hubiera abofeteado. No necesitábamos el dinero. ¿Estás bromeando? Tengo deudas, compromisos. Todos tenemos deudas.
respondí. Yo tenía la deuda de criarte, alimentarte, educarte, y la pagué con amor, no esperando nada a cambio. Pero ustedes ven las relaciones como transacciones, donde todo tiene un precio. Incluso su padre esa noche. Los tres hermanos se encontraron en mi casa para una confrontación final. Yo me quedé en mi habitación, pero podía escuchar todo. Los gritos, las acusaciones, el veneno que salía de sus bocas. Miguel trataba de defenderse, diciendo que había tomado más riesgos y por lo tanto merecía más recompensa. Carmen y Luis lo acusaban de ser un manipulador y un ladrón. Esto es exactamente lo que papá dijo que pasaría, gritó Carmen en algún momento. Dijo que el dinero nos destruiría, que nos convertiríamos en extraños. Weimer, estamos aquí peleando como animales mientras él sufre en su habitación. Hubo un silencio largo después de esas palabras. Luego escuché pasos pesados y la puerta principal cerrándose con fuerza. Uno de ellos se había ido. Al día siguiente Carmen vino a verme sola. Tenía los ojos rojos e hinchados. Papá, lo siento, comenzó con voz quebrada. Lo siento. Tanto. Tenía razón, sobre todo. Miguel nos manipuló. Nos hizo creer que esto era por tu bien. Pero incluso si él no nos hubiera mentido, aún así, estaba mal. Nunca debimos forzarte a dejar tu casa. Sus disculpas eran sinceras. Podía verlo, pero también llegaban demasiado tarde. Carmen, le dije tomando sus manos, aprecio tus disculpas, pero las palabras no devuelven lo perdido. En 3 semanas tendré que dejar esta casa. Tu arrepentimiento no cambia eso. Ella lloró en mis brazos como cuando era niña y se caía en el parque, pero yo ya no podía protegerla de las consecuencias de sus acciones. ¿Hay algo que pueda hacer?, me preguntó, desesperada. ¿Algo para arreglar esto? Negué con la cabeza. La venta ya se cerró. El dinero ya fue distribuido. Aunque injustamente, la casa tiene nuevos dueños que tomarán posesión en 3 semanas. No hay vuelta atrás, hija. Lo que se rompió no puede repararse simplemente. Carmen se fue ese día un poco más rota de lo que llegó. Luis también vino eventualmente a disculparse, aunque sus disculpas sonaban más a resentimiento por haber sido engañado que a verdadero remordimiento por lo que me habían hecho. Papá, si hubiera sabido que Miguel solo pensaba en sí mismo, comenzó. Che, lo interrumpí. ¿No habrías votado para vender la casa? No te engages. Luis y todos querían su parte. Miguel solo fue más codicioso que tú. Miguel fue el último en aparecer. Y cuando lo hizo no fue para disculparse, sino para defenderse. Papá, tomé más porque invertí más tiempo en todo el proceso. Contraté al abogado. Organicé las visitas. Negocié con los compradores. Carmen y Luis no hicieron nada. Su justificación era tan fría, tan calculada, que apenas podía reconocer al niño que había sido Miguel. Le dije con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Construí esta casa con estas manos para darte un hogar. Te alimenté, te eduqué, te amé incondicionalmente. Nunca te cobré por mi tiempo. Nunca te pedí reembolso por mi esfuerzo, porque así es el amor de un padre. Pero tú has convertido todo en una transacción comercial. Y en ese proceso, perdiste algo mucho más valioso que cualquier cantidad de dinero. ¿Qué perdí?, preguntó con arrogancia. Perdiste tu humanidad, respondí simplemente. ¿Y tu familia? ¿Y tu familia? El río con amargura. Mi familia se está destruyendo por sí sola. Carmen y Luis me odian ahora, porque plantaste semillas de codicia y egoísmo, y ahora estás cosechando exactamente lo que sembraste. Miguel se fue sin decir otra palabra. Yo supe que probablemente nunca lo volvería a ver. Los últimos días llegó la última semana. La casa estaba casi completamente vacía. Solo quedaban mi cama, una silla y algunas cajas con lo esencial. Los nuevos dueños, una pareja joven con 2 niños pequeños, habían venido a medir para las cortinas. La ironía me dolía en otra familia joven, como Elena y yo habíamos sido, comenzando su vida en la casa que yo estaba perdiendo en Don. Raúl me había ayudado a encontrar un pequeño departamento en un edificio cercano. Era minúsculo comparado con mi casa, apenas un cuarto con cocineta y baño, pero era lo único que podía pagar con mi pensión. Había firmado el contrato ese mismo día, sellando así la realidad de mi nueva vida. Ya no sería un hombre con casa propia, sino un inquilino en el crepúsculo de su vida. Daniela
con algunos vecinos, personas que me conocían desde hacía años. Don Raúl, que vivía 2 casas más abajo, me escuchó con paciencia mientras tomábamos café en su porche. Es una situación difícil, Roberto, me dijo moviendo la cabeza. Pero los muchachos tienen un punto. Esta casa es muy grande para ti solo. El otro día te vi luchando para cortar el césped. No es bueno para tu salud. Entonces que me ayuden a mantenerla, respondí con frustración. Que vengan los fines de semana a ayudarme con el jardín, con las reparaciones, pero no que me la quiten. Don Raúl me puso una mano en el hombro. Los jóvenes de hoy son diferentes, amigo. Están ocupados, tienen sus propias vidas. Ya no es como en nuestros tiempos. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo aumentaban mi sensación de aislamiento. Decidí consultar con un abogado. Busqué en el directorio y encontré uno que ofrecía consultas gratuitas. Su oficina era pequeña y abarrotada de archivos. El licenciado Mendoza, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, me escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación. Tomaba notas y de vez en cuando asentía con la cabeza cuando terminé de hablar. El licenciado Mendoza me miró con una expresión que no auguraba nada bueno. Don Roberto, entiendo su dolor, pero legalmente está en una posición muy débil. Me explicó que al haber puesto la casa a nombre de mis hijos también, ellos tenían derecho legal sobre la propiedad. Siendo 3 contra 1, pueden tomar decisiones sobre la venta sin que usted pueda impedirlo. Pero yo construí esa casa. Protesté, mi voz quebrándose. Yo puse cada ladrillo. Eso no cuenta para nada. El abogado negó con la cabeza con compasión. Emocionalmente cuenta para todo, don Roberto. Pero legalmente, el que construyera la casa no cambia el hecho de que ahora es propiedad compartida. Usted firmó esos papeles. Pero hay poco que pueda hacer. Salí de la oficina del abogado, sintiendo que el mundo se había vuelto aún más pequeño y oscuro. Caminé por las calles sin rumbo fijo, mirando a las familias que pasaban, los niños que jugaban, las parejas que se tomaban de la mano. Todos ellos tenían un lugar en el mundo. Yo ya no. Me había convertido en un hombre sin hogar, mientras todavía vivía en mi casa. Esa noche recibí un mensaje de texto de Carmen. Papá, encontramos una residencia perfecta para ti. ¿Podemos ir el viernes para que la conozcas? Por favor, hazlo por nosotros. Tenía que dejar mi casa, mi vida, mis recuerdos por ello. La rabia burbujeó en mi interior. Le respondí con un simple no. Ella escribió de vuelta a papá. No nos lo pongas más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para ellos? Ellos estaban teniendo un momento difícil. Ellos no eran los que estaban perdiendo su hogar. Ellos no eran los que se sentían traicionados por las personas que más amaban en el mundo. Ellos no eran los que se despertaban cada noche con pesadillas de quedarse sin techo. Pero para ellos yo era el difícil, el obstinado, el viejo terco que no entendía lo que era mejor para el a mí en mis naitos, pensando que quizás ellos podrían hacerles entender a sus padres. Hablé con Daniela, la hija mayo de Miguel. Abuelito, me dijo con voz triste, yo también creo que papá está equivocado, pero él dice que es lo mejor y que tú estarás mejor cuidado. No puedo hacer nada. Su impotencia era un espejo de la mía. Incluso la tercera generación era testigo de cómo destruían lo que yo había construido. Cuídenla bien, había escrito al final. Esta casa fue construida con amor y merece ser habitada con amor. Mis hijos la vendieron, pero yo les dejo mi bendición para que su familia sea más sabia que la mía. Que nunca olviden que las casas se construyen con ladrillos, pero los hogares se construyen con el corazón. Encaminé lentamente hacia el carro de don Raúl, deteniéndome en la puerta principal. Puse mi mano en el marco, el mismo marco que había besado el día que nos mudamos hace más de 40 años. Adiós, mi amor, susurré, no sabiendo si le hablaba a la casa, o a Elena, o a la vida que había perdido. Gracias por los buenos tiempos. Lamento que terminara así. Subí al carro y don Raúl arrancó. No miré hacia atrás. Ver la casa alejándose en el espejo retrovisor me habría destruido completamente. En cambio, cerré los ojos y respiré profundo, intentando encontrar fuerzas para enfrentar lo que venía. Vas a estar bien, Roberto, me dijo don Raúl. Eres más fuerte de lo que crees. Yo asentí.
aunque no me sentía fuerte. Me sentía quebrado en él. Departamento era tal como lo recordaba, pequeño, impersonal, sin alma. Los empleados de mudanza ya habían dejado mis cajas apiladas en el centro de la habitación única. Me senté en mi cama, ahora apretada contra una esquina, y miré alrededor. Esto era mi nuevo hogar. 4 paredes blancas, una ventana que daba a un callejón, un baño minúsculo. No había jardín, no había habitaciones llenas de recuerdos, no había espacio para ser quien había sido. Don Raúl me ayudó a desempacar algunas cosas básicas. Pusimos las fotografías en una pequeña repisa. Colgamos algunas de las pinturas que Elena había amado. Organizamos la cocina con los pocos utensilios que había traído. Él intentaba mantener la conversación ligera, contándome chistes, hablando del clima, pero ambos sabíamos que ninguna cantidad de decoración podría convertir este lugar en un hogar. Aun cuando don Raúl se fue al anochecer, me quedé solo en el silencio aplastante de ese espacio extraño. No había ruidos familiares, no había clics que reconociera, no había olores que me transportaran a mejores tiempos. Era como estar en un hotel, excepto que esto no era temporal. Esto era mi vida ahora. Esta caja pequeña era todo lo que me quedaba. En esa noche no pude dormir. La cama estaba en el lugar equivocado. Los sonidos de la ciudad eran demasiado fuertes. El aire acondicionado hacía un ruido extraño, pero más que nada sentía el peso de la ausencia. La ausencia de mi casa, de Elena, de la familia que pensé que tenía. Estaba más solo que nunca, rodeado de paredes que no conocían mi historia. La nueva realidad las primeras semanas en el departamento fueron un infierno. Me levantaba desorientado, olvidando por un momento dónde estaba. Luego, la realidad me golpeaba como un puño. Ya no estaba en mi casa. Nunca volvería a estar en mi casa. Cada mañana tenía que revivir esa pérdida, y cada mañana dolía tanto como la primera vez. Daniela cumplió su promesa y me visitaba regularmente, aunque siempre a escondidas de su padre. Me traía comida, me ayudaba a limpiar, simplemente se sentaba conmigo a ver televisión. Su presencia era el único rayo de luz en mi nueva existencia oscura. ¿Cómo está tu papá?, le preguntaba a veces, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. No habla de ti, me decía Daniela con tristeza. Actúa como si nada hubiera pasado. Está ocupado con su negocio, que por cierto, está yendo mejor ahora que tiene capital. Pero yo sé que por dentro está vacío. A veces lo veo mirando fotos viejas de cuando éramos una familia feliz, y sus ojos se ponen tristes. La descripción me daba una satisfacción amarga. Al menos no era completamente inmune a lo que había hecho. Ann Carmen intentó visitarme una vez. Tocó la puerta con una bolsa de comida y expresión de culpa. Papá, solo quiero hablar, dijo a través de la puerta. Pero, yo no abrí. No estaba listo para verla, para escuchar más disculpas vacías que no cambiaban nada. Por favor, papá, rogó. Te extraño como éramos. Yo también. Susurré del otro lado de la puerta, pero no abrí. Ella se quedó ahí por 20 minutos antes de finalmente irse en Luis. Nunca intentó contactarme. Según Daniela, había comprado su casa nueva y estaba completamente enfocado en su vida. Rara vez mencionaba a la familia, y cuando lo hacía, era con resentimiento hacia Miguel por el engaño, pero nunca mostraba remordimiento por lo que me habían hecho. Para él, yo era historia antigua, un capítulo cerrado que prefería olvidar. Los días se fundían unos con otros en una monotonía gris. Me levantaba, desayunaba solo, veía televisión o almorzaba solo, caminaba un poco por el vecindario, cenaba solo, me iba a dormir. No había propósito, no había alegría, no había nada que esperar. Solo existía, respiraba, esperaba que cada día pasara para enfrentar otro exactamente igual. Don Raúl me invitaba a comer a su casa los domingos. Era amable de su parte, pero también doloroso. Ver a su familia reunida, riendo, compartiendo, me recordaba todo lo que había perdido. Sus hijos lo trataban con respeto y cariño. Sus nietos corrían a abrazarlo cuando llegaba. Era un espejo de lo que mi vida debió ser, y no fue mi salud. Continuó deteriorándose. Perdí más peso. Desarrollé problemas para dormir. Mi presión arterial se descontroló. El médico me recetó pastillas para la depresión, pero yo no las tomaba. Parachair. La depresión no era una enfermedad en mi caso. Era una respuesta racional
a circunstancias deprimentes. No necesitaba pastillas. Necesitaba mi vida de vuelta. Y eso ninguna medicina podía dársela una tarde. Caminando por el parque cercano, vi a una familia joven jugando. El padre empujaba a su hija pequeña en el columpio, mientras la madre tomaba fotos. La niña reía con esa risa pura que solo los niños tienen. Por un momento me transporté al pasado, cuando yo era ese padre joven, cuando mis hijos eran esas criaturas inocentes que me amaban sin cuestionarme. Senté en una banca y lloré abiertamente. No me importó que la gente pasara y me mirara con lástima o incomodidad. El dolor era demasiado grande para contenerlo. Un anciano llorando en un parque. Qué imagen más triste. Pero eso es lo que era ahora. Un anciano roto, despojado de todo lo que le daba significado a su vida, esperando que la muerte finalmente lo liberara. Esa noche, de vuelta en mi departamento, saqué el diario de Elena y leí una entrada que no había visto antes. A veces me pregunto si criamos bien a nuestros hijos. Había escrito: les dimos todo, quizás demasiado. Miguel espera que todo le llegue fácil. Carmen toma decisiones basadas en conveniencia, no en valores. Luis ve el mundo como una competencia que debe ganar. ¿Dónde nos equivocamos, Roberto? Sus palabras me persiguieron. Nos habíamos equivocado. ¿Los habíamos malcriado dándoles demasiado? Habíamos trabajado tan duro para que no pasaran las carencias que nosotros pasamos. Les habíamos dado educación, oportunidades, amor incondicional. Y al hacerlo, habíamos creado personas que valoraban las cosas materiales más que las relaciones humanas. Pero luego recordé a Daniela. Ella era diferente. Ella entendía el valor del amor familiar, la importancia de la lealtad, el significado de los sacrificios que los ancianos habían hecho. Si mi nieta podía ver esto, entonces no todo estaba perdido. Quizás la tercera generación aprendería de los errores de la segunda. Quizás había esperanza para el futuro, aunque mi presente fuera desolado. Aún pasaron los meses. El invierno llegó, y con él un frío que sentía hasta los huesos. El pequeño calentador del departamento apenas podía calentar el espacio. Me envolvía en mantas, recordando la chimenea de mi antigua casa, como Elena y yo nos sentábamos frente a ella en las noches frías. Cada recuerdo era una tortura dulce, dolorosa, pero necesaria, porque si dejaba de recordar, ¿qué me quedaba? La reconciliación inesperada era una mañana de primavera, casi un año después de haber perdido mi casa, cuando recibí una llamada inesperada. Era Carmen. Papá. Su voz sonaba extraña, temblorosa. ¿Podemos hablar? Por favor. Es importante. Mi primer instinto fue colgar, pero algo en su tono me detuvo. ¿Qué quieres, Carmen? Pregunté con frialdad que ni yo mismo reconocía en mi voz. Necesito ver. Todos necesitamos verte. Ha pasado algo que nos ha hecho ver las cosas diferentes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué podría haber pasado? ¿Están bien? Pregunté a pesar de todo, porque el amor de padre no muere aunque te traicionen. Todos estamos bien físicamente, respondió Carmen. Pero, papá, nos dimos cuenta de algo terrible y necesitamos hablar contigo. Acordamos vernos en un café neutral, territorio que no perteneciera a ninguno de nosotros. Cuando los tres estaban ahí, Miguel, Carmen y Luis, se veían diferentes, más viejos, más cansados, como si el último año también los hubiera desgastado a ellos. Miguel tenía canas que no recordaba. Carmen había perdido peso. Luis parecía haber envejecido 10 años. Nos sentamos en un silencio incómodo. Nadie sabía cómo empezar. Finalmente, Miguel habló. Papá, fuimos a la casa. Mi corazón dio un vuelco. A la casa. Portrait. Los nuevos dueños nos contactaron, continuó Carmen. Encontraron tu carta, la que dejaste para ellos. La leyeron. Y nos dijeron que teníamos que verla, que había algo mal. Algo mal. Repetí, confundido. Luis tomó el relevo. Papá, cuando vimos la casa, cuando realmente la miramos sin pensar en dinero o conveniencia, vimos lo que hicimos. Vimos las marcas donde crecimos en la cocina. Vimos el árbol que plantaste cuando nací. Vimos cada rincón que cuenta nuestra historia de familia. Su voz se quebró
y nos dimos cuenta de que no vendimos una casa. Destruimos un santuario. A Miguel sacó un sobre de su chaqueta. Los nuevos dueños son buenas personas. Tienen 2 niños, como tú dijiste en tu carta. Y después de leer tu historia, de entender lo que esta casa significaba, nos hicieron una oferta. Quieren vendérnosla de vuelta al mismo precio que pagaron, sin ganancia. El sobre cayó sobre la mesa. No podía creerlo. ¿Estaban hablando en serio? Hemos estado juntando dinero durante meses, dijo Carmen con lágrimas corriendo por su rostro. Vendí mi carro. Miguel hipotecó su negocio. Luis vendió algunas inversiones y los nuevos dueños nos están dando facilidades de pago. Papá, podemos recuperar tu casa. Podemos arreglar nuestro error más grande. Y miré el sobre sin tocarlo. Luego miré a mis 3 hijos. Por primera vez en más de un año. Realmente los vi, no como enemigos o traidores, sino como lo que siempre habían sido, personas imperfectas que habían cometido un error terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué cambiaron de opinión? Porque nos dimos cuenta de que ganamos dinero, pero perdimos todo lo demás, dijo Miguel. Mi negocio está mejor, sí, pero Daniela apenas me habla. Mi esposa me mira diferente, y cuando me veo en el espejo, no reconozco al hombre que veo. Me convertí en alguien que mi madre habría odiado. Sus palabras eran crudas, honestas, dolorosas. Yo perdí la capacidad de dormir en paz. ¿A qué dio Carmen? Cada noche veo tu cara, papá. Veo cómo te veías ese día en el tribunal. Veo el dolor en tus ojos. Y me pregunto, ¿cómo pude hacerte eso? ¿Cómo pude priorizar dinero sobre mi propio padre? Sollozaba abiertamente ahora. He ido a terapia. He hablado con el padre Gonzalo. Todos me dicen lo mismo. Aunque tengo que hacer las paces contigo, antes de poder hacer las paces conmigo misma. Luis, siempre el más estoico, también tenía lágrimas en los ojos. Papá, construiste esa casa con tus manos, y nosotros la vendimos como si fuera cualquier propiedad. No pensamos en lo que significaba, en lo que representaba, solo pensamos en nosotros mismos. Why? Oh, ahora vivimos en casas más grandes, pero nos sentimos más vacíos que nunca. Los miré a los 3, viendo el arrepentimiento genuino en sus rostros. Una parte de mí quería perdonarlos inmediatamente, abrazarlos y decirles que todo estaba bien. Pero otra parte, la parte que había sufrido tanto, que aún llevaba las cicatrices de su traición, necesitaba más. ¿Y si digo que no? ¿Y si les digo que es demasiado tarde? Que el daño ya está hecho. Entonces lo aceptaremos, dijo Miguel. Porque lo merecemos. Pero papá, te rogamos que al menos lo consideres. No por nosotros, sino por ti. Mereces volver a tu hogar. Mereces pasar tus últimos años en el lugar que construiste, rodeado de tus recuerdos. De mamá. La mención de Elena me golpeó fuerte. ¿Qué habría querido ella? Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, un plan de pago, cartas de los nuevos dueños explicando por qué querían hacer esto. Leímos su historia, decía una de las cartas, y no podemos vivir en una casa sabiendo que un anciano está sufriendo por ella. Nuestra familia puede encontrar otro hogar, pero para usted parece que este es el único. Lágrimas caían sobre el papel manchándolo. Necesito pensarlo. Finalmente dije, esto es no puedo tomar una decisión así de repente. Mis hijos asintieron, claramente esperanzados por el hecho de que no había dicho que no inmediatamente. Toma el tiempo que necesites, papá, dijo Carmen. Pero por favor, considera que esto no es solo sobre recuperar una casa. Es sobre recuperar una familia. En esa noche, en mi pequeño departamento, leí y releí los documentos. Era real, podía volver a mi casa. Pero podía perdonar lo que me habían hecho. Podía confiar en ellos otra vez. Saqué el diario de Elena y busqué una entrada específica que recordaba vagamente. El perdón no es olvidar. Había escrito, es elegir seguir adelante a pesar del dolor. Es liberarte a ti mismo, no necesariamente a la otra persona. Lami y Daniela, mi amor. ¿Sabías de esto? Sí, abuelo, respondió emocionada. He estado
ayudándoles. Fue idea mía contactar a los nuevos dueños. Les conté tu historia, como papá te había tratado. Ellos son buenas personas y quisieron ayudar. Mi nieta, mi ángel, había orquestado esto. ¿Crees que debo aceptar, abuelo? Dijo con esa sabiduría que a veces tienen los jóvenes. Creo que mereces volver a tu hogar. No por papá, ni por los tíos, por ti, porque esa casa es tuya. Es tu legado. Y sí, ellos te lastimaron terriblemente, pero también están tratando de enmendarlo. No muchas personas tienen el coraje de admitir que estuvieron mal y trabajar tan duro para arreglarlo. En esa noche, tomé mi decisión. Al día siguiente llamé a Miguel. Acepto, dije simplemente. Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché un sollozo. Gracias, papá, gracias. Anteprometo que nunca volverás a dudar de nosotros. Miguel, le dije con firmeza, que esto quede claro, acepto volver a mi casa, pero la confianza se gana con tiempo, no con una transacción. Tienen mucho trabajo por delante para reconstruir lo que destruyeron. Lo sé, papá, respondió humildemente, y estamos dispuestos a hacer ese trabajo todos los días, por el resto de nuestras vidas, si es necesario. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi departamento. Pronto dejaría este lugar. Volvería a mi hogar. El hogar que construí con mis manos, donde Elena y yo criamos a nuestra familia, donde cada pared contaba una historia, pero sabía que las cosas nunca serían exactamente como antes. Las cicatrices permanecerían. La inocencia se había perdido. Pero quizás, solo quizás, podríamos construir algo nuevo sobre los escombros de lo que fue. No la misma familia, pero una familia más sabia, más consciente del valor de lo que tenían. El día que volví a mi casa, mis 3 hijos estaban ahí para recibirme. Habían limpiado todo. Habían traído de vuelta algunos muebles de almacenamiento. Habían puesto flores frescas en cada habitación. Cuando crucé la puerta, sentí que volvía a nacer. Bienvenido a casa, papá, dijeron al unísono, y por primera vez en más de un año, sentí que realmente había vuelto a casa. Han pasado 2 años desde que volví a mi casa. No diré que todo es perfecto, porque estaría mintiendo. Las heridas que se abrieron aquel día, terrible, aún duelen a veces. Hay momentos en que miro a mis hijos y recuerdo el dolor que me causaron. Hay noches en que me despierto con pesadillas de estar siendo desalojado otra vez. Pero también hay nuevos recuerdos buenos. Los domingos familiares se han reanudado, aunque con una dinámica diferente. Hay más honestidad ahora, más comunicación. Mis hijos hablan de sus problemas en lugar de esconderlos. Y cuando hay desacuerdos, los resolvemos con palabras, no con abogados. A Miguel vendió su negocio eventualmente. El estrés era demasiado y se dio cuenta de que no valía la pena sacrificar su familia por él. Ahora trabaja en una empresa donde tiene menos responsabilidades, pero más tiempo para su familia. Daniela y él han reconstruido su relación, y él viene a visitarme al menos 3 veces por semana. Ann Carmen se divorció. Dijo que todo el proceso le hizo ver que su matrimonio estaba basado en conveniencia, no en amor. Está en terapia y trabajando en sí misma. Me trae café los sábados por la mañana y nos sentamos en el jardín a hablar de la vida, de Elena, de lo que significa realmente ser familia. Luis se casó finalmente. Su esposa es una mujer maravillosa que le ha enseñado sobre empatía y compasión. Tienen un bebé ahora, mi primer bisnieto. Cuando Luis me lo trajo por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Papá, me dijo, ahora entiendo el amor que sentiste por nosotros. Y eso hace lo que te hice aún más imperdonable. Le dije que ya estaba perdonado, que lo importante era que había aprendido a... La casa está llena de vida otra vez, aunque diferente. Mi salud ha mejorado dramáticamente desde que volví. El jardín está floreciente, con nuevas plantas que he sembrado. En Lost Earth me siento bajo el árbol de Luis y leo, o simplemente disfruto del sol. A veces siento la presencia de Elena, como si ella estuviera contenta de que finalmente volviera a casa. He aprendido lecciones duras en estos últimos años. Aprendí que el amor familiar no es incondicional simplemente por compartir sangre. Debe ser cultivado, protegido
valorado. Aprendí que el dinero puede corromper incluso a las personas que criaste con valores. Aprendí que el perdón es posible, aunque difícil, y que sanar lleva tiempo. Pero más importante, aprendí que un hogar no es solo una estructura de ladrillos y cemento. Es el amor que se vive dentro de él, los recuerdos que se crean, las lecciones que se aprenden. Mi casa física fue amenazada y casi perdida, pero mi hogar espiritual, el lugar en mi corazón donde guardo lo que realmente importa, nunca pudo ser vendido o quitado. Si estás leyendo esto y estás en una situación similar, si tus hijos o familiares están priorizando dinero sobre relaciones, quiero que sepas esto. No estás solo. Tu dolor es válido. Tu lucha es real. Y aunque no puedo prometerte un final feliz como el mío, puedo prometerte que mereces dignidad, respeto y amor en tus años dorados. Y si eres alguien joven leyendo esto, alguien que quizás está considerando presionar a tus padres mayores por conveniencia o ganancia financiera, te ruego que lo pienses 2 veces. El dinero viene y va. Las casas se pueden comprar y vender, pero una vez que destruyes la confianza, una vez que rompes el corazón de quien te dio la vida, esa herida nunca sana completamente. Valora a tus mayores mientras los tienes. Escucha sus historias. Respeta sus deseos. Entiende que ellos construyeron el mundo en el que tú vives ahora. Y cuando inevitablemente llegue el momento de tomar decisiones difíciles sobre su cuidado, hazlo con amor, no con codicia. Hazlo en consulta con ellos, no a pesar de ellos. Esta casa donde escribo estas palabras ha visto alegría y dolor, nacimientos y muertes, unión y separación. Sus paredes han absorbido las risas de niños y los llantos de adultos, y aunque casi la pierdo, aunque casi me destroza perderla, al final me enseñó la lección más importante, que el amor verdadero puede sobrevivir incluso la traición más profunda. Si ambas partes están dispuestas a hacer el trabajo difícil de sanar. Tengo 80 años ahora. No sé cuánto tiempo más tendré en este mundo, en esta casa, pero lo que sí sé es que cuando llegue mi momento, cuando finalmente me reúna con Elena, podré irme en paz, en mi casa, rodeado de mi familia, sabiendo que aunque el camino fue doloroso, al final el amor prevaleció. Y eso, mis queridos lectores, es todo lo que realmente importa. En fin.